ayer por la noche. Pero antes déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, quien tiene su programa Radar en Rompeviento TV, académico universitario. Te agradezco mucho, Luis Guillermo Hernández, que nos acompañes como siempre en este espacio para hablar libres como el viento. Un abrazo. Un abrazo, querido Vicente. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Oye, pues qué pinche, perdón, tú eres muy propio, qué golpeteo mediático tan cabrón, que se traen contra Andrés Manuel López Obrador, ahora que le dicen dictador, que hablan de un golpe de Estado, tenemos a cada vez más comunicadores abiertamente en el golpeteo. ¿Qué hay detrás de esto? Porque además hay que decirlo, Luis Guillermo, y tú lo has publicado, que el golpeteo mediático en su momento ya fue financiado con dinero de todos los mexicanos. Eso es lo más lamentable, ¿no? Es terrible lo que está ocurriendo, mi querido Vicente. Lo hemos visto en otros países, la confabulación de los medios tradicionales, de las grandes corporaciones mediáticas de la región, poniéndose de acuerdo para derrocar a un gobierno democráticamente electo o para impedir la llegada de gobiernos de otra índole, gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda. Pero en el caso mexicano además estamos viendo una perversión mayúscula, que es el hecho de que estos medios que están dedicados al golpeteo incesante, pero además el golpeteo antidemocrático, están siendo financiados por el propio gobierno mexicano. Y me parece a mí, lo pregunto en estos días, porque me parece a mí grotesco que haya conglomerados mediáticos específicamente enfocados en combatir al gobierno del presidente López Obrador y que reciban cientos de millones de pesos del propio gobierno. Me parece una cuestión que debe parar, Vicente. Me parece que es una cuestión que tiene que revisarse, pero sobre todo una cuestión que la sociedad, que el país debe conocer. Tú de hecho preguntas, querido Luis Guillermo, ¿quién traiciona al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues ya raya en la traición que se esté financiando al tope de la lista a Televisa, a TV Azteca, a los mismos de siempre. Esa TV Azteca que a través de Javier Alatorre dijo no le hagan caso a Gatell. Esa Televisa que fue desnudada precisamente en Palacio Nacional. No me digan que ha cambiado mucho del Loret de Mola al Rivapalacio o al Leo Zuckerman con Aguilar Camín y Jorge Castañeda de hoy. ¿A eso te refieres? Exactamente. Fíjate, estoy tomando en cuenta un informe que cada año presenta la organización Artículo 19, esta organización que pues ha sido un poco satanizada, pero que para algunas cuestiones es muy eficaz y muy útil, como esta, la revisión de las empresas que reciben recursos por contratos de publicidad oficial. Entre 2019 y 2020, es decir, durante los 2 años completos de ejercicio presupuestal del gobierno de López Obrador, una empresa que los mexicanos y las mexicanas pueden identificar con mucha claridad como parte de esta guerra mediática en contra del gobierno, ha recibido pues carretadas insospechables de dinero. Me refiero a Grupo Fórmula. En 2019, en el primer año completo del gobierno de López Obrador, mi querido Vicente, Grupo Fórmula recibió 115 millones de pesos por concepto de publicidad. Este año, el año 2020, que concluyó en diciembre pasado, recibió 65 millones para sus estaciones de radio y 58 millones para su canal de televisión que nadie ve. Estamos hablando de que recibe más dinero que Televisa, casi el mismo nivel de recursos que recibió TV Azteca por hacer un trabajo que para muchos mexicanos y muchas mexicanas no solo es inútil, sino además antidemocrático, antirepublicano y absolutamente antiprofesional. ¿Quién está financiando desde el gobierno del presidente López Obrador a Telefórmula
y a Radio Fórmula. ¿Quién está detrás de estas centenas de millones que ha recibido esta empresa que está encabezando el golpeteo mediático, ya no contra el gobierno, mi querido Vicente, contra la sociedad, porque han encabezado la infodemia en esta pandemia de COVID? Y hay que también señalar que pareciera que son buenos para posicionar tendencias. La pregunta aquí sería si esas tendencias tienen un impacto en la opinión de la gente, porque ahí te va la curva. Las encuestas, hasta las de Reforma, señalan que la popularidad, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador va hacia arriba. No le están haciendo un favor al final al presidente y la gente ya abrió los ojos. Nada más pregunto para ser el abogado del diablo en esta discusión. Yo estoy de acuerdo contigo, pienso igual que tú, que no se puede seguir fortaleciendo a estos medios de comunicación con dinero de todos los mexicanos. Pero ¿qué piensas de esto que te planteo? Hay un peligro real en este asunto, mi querido Vicente. Hay una estrategia de estos medios para dinamitar al gobierno, y es una estrategia muy bien pensada. Te voy a poner un ejemplo muy práctico que tuve oportunidad directa de escuchar ayer. Escuché en la radio, y mientras iba en el coche, el programa de la conductora de noticias de espectáculos, Maxine Goodside, un programa radiofónico del Grupo Fórmula que tiene mucha audiencia, muchísima audiencia. Está específicamente dedicado a las amas de casa tradicionales que escuchan la radio a la mañana. Entrevistaba a Maxine Goodside, a una actriz que está protagonizando una serie de televisión, la que tú quieras. Y en medio de la entrevista, la propia Maxine le pregunta a esta actriz, que no recuerdo su nombre, le pregunta cómo le ha ido en la pandemia. Y entonces la actriz se desata criticando al gobierno de México, porque no hay vacunas, porque no hay hospitales, porque no hay medicamentos para los niños con cáncer. Es decir, repitiendo todo el argumento de mentiras que hemos escuchado de la prensa tradicional este último año. ¿De qué se trataba la entrevista? La entrevista se trataba de golpear al gobierno con un actor, en este caso una actriz de televisión, que no tiene conocimientos profundos sobre la realidad del gobierno, sobre la realidad social, pero que opinaba para inducir el pensamiento de la gente que escuchaba ese programa de cotilleo y farándula. A eso me refiero con el peligro del golpeteo, a que empresas como Grupo Fórmula están utilizando todos sus espacios para golpear al gobierno. Y esto es algo muy grave y muy peligroso. Oye, y precisamente, Luis Guillermo, muchos han de decir que somos envidiosos. Eso me lleva para aquellos que están todavía distraídos. Me lleva a esto que surge en redes sociales en una entrevista que le hacen a Sergio Sarmiento, quien queda claro que es el lamezuelas, el lustrador de zapatos de Ricardo Salinas Pliego, perdón por decirlo así, el sirviento, por lo de Sarmiento, de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Ojo, dice este cabrón, y digo, ojalá que la gente se dé cuenta de estos analistas, de estos personajes, que el problema de la desigualdad no existe, que el problema es la pobreza, y si me apuran tantito, dice este cabrón, que somos los envidiosos los del problema, que él no le envidia nada a Carlos Slim. Oye, mi querido Luis Guillermo, en un país de tantos pobres, le está escupiendo a todos aquellos que saben que saquearon a nuestro país por tantos años, que se sirvieron con la cuchara grande y que la andan perreando, la andamos perreando muchos por culpa de esos cabrones que hoy están encumbrados en las listas de los más ricos, no de México, sino del mundo. Ayúdame a entender este grado de perversión en el discurso de personajes como Sergio Sarmiento, que todavía tienen programa de radio, que todavía tienen espacios radio y espacios en el Reforma, en el periódico, y así sucesivamente. Está cabrón. Son las élites mediáticas, son las élites intelectuales, mi querido Vicente, que estaban acostumbradas a ver la realidad
que les ponían enfrente sus dueños, sus patrones, oligarcas principalmente. Son estas voces que no conocen el México real, que no conocen el México de a pie, y que hablan desde sus privilegios, desde sus canonjías y desde esa burbuja que les construyó el sistema neoliberal para apapacharlos, consentirlos y que dijeran solo aquello que se les ordenaba decir. Gente como esta, que se atreve a hablar de que no existe la desigualdad en México, que es Sergio Sarmiento, pero también el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas, están acostumbrados a solo observar el entorno inmediato que tienen enfrente. Es un entorno en el que no existe la pobreza, en el que no existe la marginación, el desempleo, la carencia, la falta de recursos. Y debemos, la sociedad mexicana, debemos hacerlos a un lado, porque sus voces durante muchos años distorsionaron la realidad, nuestra realidad. Y eso nos impidió ver la descomposición social, el derrumbe, la desarticulación de las estructuras sociales de nuestro país. Eso nos impidió ver el desplome de nuestra nación, mi querido Vicente. Por eso son tan peligrosas estas voces. Por eso es tan peligroso que estos medios sigan controlando el discurso y la narrativa de la realidad mexicana. Y por eso es aún más peligroso que el gobierno mexicano, el gobierno del cambio, siga manteniéndolos con estas carretadas ignominiosas de dinero que deberían ir en estos momentos a cosas más urgentes y prioritarias, como rescatar hospitales, como incrementar el salario para médicos y enfermeras, para maestros y maestras, recuperar la estructura educativa, recuperar la estructura sanitaria. Es decir, estamos hablando, mi querido Vicente, de reorientar las prioridades, callar a esas voces que estorban y que distorsionan y caminar juntos hacia un México distinto, mucho más equilibrado y mucho más justo. Y yo tampoco me voy a quedar callado porque estoy del mismo lado en este debate que tú, de también cosas que ocurren al interior de Palacio Nacional en la mañanera. Lo hemos denunciado. Nosotros fuimos el primer medio digital al que le dieron acceso y agradezco. Pero en esta pandemia, TV Azteca, Reforma, El Universal, Televisa, Imagen, tienen acceso diario a las mañaneras. Y a pesar de que nosotros somos competencia, por ejemplo, para Noticieros Televisa en YouTube, Noticieros Televisa tiene 1,300,000 visualizaciones diarias, nosotros tenemos 1,100,000. A nosotros nos limitan una semana a 2 y otra semana a 3 ocasiones para asistir a la mañanera. Si eso no es una política de privilegios incluso en la mañanera, y no estoy culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco creo que el presidente deba de ser señalado directamente por el reparto de recursos del que estamos hablando. ¿Quién va a dar la cara? ¿En qué momento se nos va a tratar a los medios independientes por igual a esos medios que le hacen el jale sucio a la oligarquía? Afortunadamente nosotros podemos decirlo abiertamente, pero algo está pasando y no huele nada bien. Todavía siguen sin definir el futuro, con mucho respeto voy a meter esto también, de Azucena Pimentel, señalada en los escándalos de Loret de Mola y sus montajes ahí en comunicación social de presidencia, pero que alguien me explique que está correcto que a Televisa, que a Azteca, que al Reforma, que al Universal, que a Imagen, les den acceso diario a las mañaneras, y que a un medio digital como Sin Censura, con 2.5 millones de suscriptores en YouTube, casi 1 millón en Facebook, y con las visualizaciones que tenemos, el alcance que tenemos, nos restrinjan de esta manera. Solo para cerrar la conversación con una reflexión tuya, querido Luis Guillermo. Estamos, mi querido Vicente, construyendo un escenario nuevo, y en esa construcción tenemos que empujar estos cambios nosotros mismos, nosotras mismas, mi querido Vicente. En la cuarta transformación, en las estructuras del gobierno de la cuarta transformación, aún no se entiende a la perfección el papel que estamos jugando los comunicadores independientes, los comunicadores alternativos. Aún no se ha dimensionado en su justo valor el papel que hemos jugado en estos 2 años y el que estamos jugando hoy, abriendo boquetes
en la comunicación tradicional, en los medios tradicionales, para que entre aire a las audiencias. Y es parte de esta lucha diaria, tratar de convencer, impulsar estos cambios en estas personas que toman decisiones y que no han entendido todavía cómo procesar esta revolución mediática alternativa que estamos empujando, mi querido Vicente. Yo creo, estoy absolutamente seguro de que Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social del gobierno del presidente López Obrador, es un hombre sensible que está tratando de dirimir esta lucha de fuerzas mediáticas y que muy pronto va a tener una decisión, llamaríamosle salomónica, para tratar de equilibrar esta lucha de fuerzas. Te pido calma, te pido un poco de paciencia, porque esta lucha es de día a día, mi querido Vicente. No hay que claudicar, no hay que enojarse, hay que empujar el cambio sin detenernos, sin claudicar, pero también entendiendo que estamos transformando el universo mediático mexicano, mi querido Vicente. No es una cosa menor. Nos estamos enfrentando a casi 70 años de tradición mediática, de tradición de un conglomerado hermético que no le permitía el disenso, y estamos construyendo desde lo alternativo una opción que a la ciudadanía le está significando y le está siendo de referencia sólida y fuerte. Entonces, mi querido Vicente, ánimo, falta todavía mucho, pero ahí vamos, y estamos construyendo algo muy bonito, muy sólido y sobre todo muy útil para la gente. Y estoy muy seguro, porque a mí me pasó lo mismo en Radar y en Rompeviento, cuando no me daban entrevistas y no me querían conceder espacios. Me da mucho gusto decirte que lo estamos logrando. Entonces, mucha paciencia, Vicente, no hay que claudicar, hay que seguir presionando, y estoy seguro que muy pronto vas a tener muy buenas noticias. Que así sea, Luis Guillermo Hernández, y precisamente para abonar a eso que se está haciendo desde la independencia, ¿por qué no le dices a la gente, a la audiencia de Sin Censura, a las miles de personas que están conectadas a esta hora en este espacio libre como el viento, en dónde te pueden ver, en dónde te pueden leer, en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden apoyar? Pues mi querido Vicente, como siempre, muchas gracias por esa oportunidad. Y nos vemos en Rompeviento los miércoles en la noche en Radar, y también, por supuesto, en Sexta W, esta plataforma independiente que estamos construyendo en las redes sociales, que ustedes ya conocen, Luis Hernán en Twitter y en Facebook también, Luis Guillermo Hernández, y por supuesto, pues aquí con mi querido Vicente, de vez en cuando, que me permite entrar en su universo de grandísima audiencia y grandes satisfacciones profesionales. Vicente, gracias. Pues si quieres ya, de una vez lo anunciamos, los viernes te esperamos siempre aquí para que te busque la gente, digo, abusando de tu confianza. Para mí no es un abuso, al contrario, para mí es una invitación que me enorgullece, me honra y me compromete, así que nos vemos los viernes aquí en Sin Censura con Vicente. Bueno, pues ya está, ahí está. Luis Guillermo Hernández, te mando un abrazo, que pases excelente viernes. Igualmente, Vicente, un abrazo a ti y a tu audiencia. Saludos a todos ahí en Rompeviento TV, en la Sexta W, a todos los amigos que desde la independencia tratamos de aportarle a la transformación de México. Oiga,